centros educativos. Pero además, el mensaje que se le está dando a la sociedad. Como Estado y los propios profesores le están diciendo a la nueva generación, ¿esta es la manera de solucionar conflictos? ¿Esta es la forma de solucionar nuestras diferencias? Es decir, mediante la violencia y no mediante el diálogo. Lo que pretende este comunicado es llamar la atención sobre estos puntos y pedirle a los profesores y al Ejecutivo que pongan fin de una buena vez a esta huelga. Doctor, digamos, habiendo recorrido todos estos, habiendo transcurrido todos estos días de huelga, y usted, claro, dice finalmente un llamado tanto al Ejecutivo como a los maestros, pero ¿no se animaría a decir en cancha de quién más está la resolución, el final de esta huelga? En manos de ambos, porque no pueden haber huelgas muy prolongadas, no pueden haber huelgas que apelen al uso de la violencia, es decir, que afecten otros derechos, para empezar, el derecho a la educación, a la circulación, a la propiedad, etcétera. No puede ejercerse un derecho violando otros derechos, pero tampoco se puede decir ya no hay diálogo. Siempre hay un espacio para el diálogo. Bueno, ellos han dicho que sí hay diálogo, pero ya no hay negociación, es decir, ya no se va finalmente a cambiar las pautas en las cuales estaban establecidas. Se puede mejorar. ¿Le parece es un error del Ejecutivo? Lo que creo es que siempre hay espacio para el diálogo y sobre todo, mire, la educación en el Perú no es un tema lineal, es un tema más bien complejo. La educación en el norte, la educación en la Sierra Central, la educación en la costa es muy diferente. En la Sierra Central los niños tienen que caminar 1 y hasta 2 horas para llegar a sus escuelas y muchos de ellos tienen problemas de desnutrición y evidentemente lo primero que hacen cuando llegan a la escuela es dormir, es descansar. Entonces la pregunta es, ¿se puede evaluar a un profesor de la misma manera en la costa, en la sierra o en la selva? No podemos renunciar a la meritocracia, no podemos renunciar a la evaluación y a la capacitación permanente, pero tampoco podemos decir no hay diálogo. Esa mirada parapetada en un extremo y en otro es la que nos está conduciendo a esta situación. Y por eso es que nosotros tenemos como Defensoría del Pueblo, y entiendo que la misma idea es la de la conferencia episcopal, tenemos que hacer un llamado de atención. El país no se puede acostumbrar a este contravalor. Aquí hay un contravalor, no podemos permitir que esta situación continúe, es la negación del derecho. O sea, es responsabilidad de ambas partes finalmente, llegar a un acuerdo. Y también de nosotros, nadie puede ponerse de perfil en una situación como esta. Estamos negando el derecho a la educación de millones de jóvenes y le estamos dando una señal, estamos garantizando que en el futuro se van a resolver los conflictos con violencia. Correcto, es que también, digamos, ha habido un cambio en la percepción de la gente, porque inicialmente todo el mundo estaba a favor de los maestros, es un reclamo legítimo, se ha abandonado la educación, pero luego, tras la reunión de la semana pasada, en la cual efectivamente se estuvo a punto de solucionar la huelga, pero se vio que el señor Castillo, por ahí, insistía con algunas cosas que nada tenían que ver con el tema de los maestros. Es cierto, el tema de la evaluación tendría que ser mucho más clara de parte del Ministerio de Educación. ¿Bajo qué medidas? Pero hay un poquito que la situación, la población ha cambiado un poco y dice, bueno, ok, estos profesores ya cruzaron una línea y ahora están un poquito más con el Ejecutivo, pero como usted dice, sobre todo por los alumnos. Pero quiero poner un ejemplo. En Arequipa usted advierte un liderazgo de la gobernadora. Sí. Que ha logrado que el 90 y tantos % asista, que ha señalado que tiene que seguir la evaluación, que ha señalado que no se puede jugar con la educación de los niños, pero también ha dicho que la evaluación tiene que monitorearse, tiene que verse. Más gobernadores deberían seguir ese paso y empaparse más del tema. Pero el Ejecutivo tampoco puede decir este tema no es mío, porque ¿cuál es el principal problema en este momento en el país? Hay 2.700.000, la cifra no la he dado yo, la cifra la ha dado la ministra de Educación. Si hay 2.700.000 estudiantes, ese es el principal problema del país y tenemos que solucionarlo en este momento. A propósito, la Defensoría acaba de lanzar una campaña a propósito del comunicado, que lo estamos denominando Reiniciemos las clases ya. El hashtag Reiniciemos las clases ya. Queremos demostrar que hay miles o cientos de miles de ciudadanos que estamos a favor
de que se reinicien las clases. Sí. Y este es un llamado de atención a los profesores, pero también al Ejecutivo. Correcto. Yo le quería preguntar otra cosa respecto de la huelga. Por ejemplo, el día de hoy, porque se ve que los profesores que se han quedado en Lima, de alguna manera me da la percepción, ¿no? Usted me dirá qué es lo que a usted le parece, empiezan a querer radicalizar un poco para no perder esa ventana de visibilidad que han tenido en los últimos tiempos. Por lo tanto, van a bloquear la carretera el día de ayer Panamericana Sur-Norte y también la carretera central. Hoy deciden cambiar un poco por la Plaza San Martín y ir también a zonas donde no habían estado antes, Miraflores, San Isidro, la Avenida Arequipa, etcétera. ¿Cuál es el límite entre el derecho a la manifestación y finalmente el derecho de los otros a la circulación? ¿Qué debería hacer la policía? ¿Le parece bien cómo ha venido reaccionando hasta el momento? Yo lo dije ya con anterioridad y lo repito. Los derechos no son absolutos. El derecho a la huelga es un derecho reconocido, el derecho a la protesta es un derecho reconocido, correcto, pero ese derecho tiene un límite. El derecho a la integridad de las personas, el derecho al trabajo de las personas, porque usted ataja o evita que otra persona llegue a su centro de trabajo, el derecho a la circulación. Entonces los derechos no pueden ejercerse violentando otros derechos. Eso no legitima el derecho, eso lo deslegitima más bien. Entonces bloquear las pistas como han intentado hacer hoy día en la Arequipa, en la Avenida Perituar, más bien deslegitima a los Por profesores. supuesto, no hay ninguna duda, yo en eso soy absolutamente claro. Ok. Eso deslegitima cualquier huelga. Peor todavía, porque regreso al principio, peor todavía porque aquí se está negando el derecho a la educación. Se está afectando el derecho a la educación. ¿Cuál debería ser entonces, desde el punto de vista del defensor del pueblo, un poblador, no el que está del lado de los profesores en huelga, sino de los que están, por ejemplo, y no pueden transitar por la avenida por la cual llegan normalmente a su trabajo? Es decir, bueno, yo no les doy legitimidad, ya no confío en ustedes, profesores, o exigir, señor ministro del Interior, libéreme por favor las calles, que finalmente están también violando mi derecho al libre tránsito. ¿Cuál debería ser un poco la posición de un ciudadano? Evidentemente, el Ejecutivo, el Estado, tiene que hacer un esfuerzo por equilibrar los derechos. La democracia, Cristian, es un esfuerzo por equilibrar los derechos, no violentar los derechos. Y esa es una tarea justamente de las autoridades, justamente del Ejecutivo. Y quisiera nuevamente señalar la campaña en la que estamos en la Defensoría. Reiniciemos las clases ya. Quisiéramos nosotros que la ciudadanía se manifieste, que los profesores vean que no son 1000, ni siquiera 100.000, de repente millones de personas que queremos que de una vez las clases se reinicien por ese derecho a la educación que se está viendo afectado en, como digo, millones de estudiantes. Pero digamos, no sería la idea que un ciudadano exija, oye, sáquenme a estas personas, a estos profesores, independientemente si sean profesores, economistas, lo que sea, ciudadanos como nosotros, pero que finalmente también están violentando un derecho que es el libre tránsito? ¿O le parece que finalmente, claro, como usted dice, equilibrar? No entiendo eso, es decir, bueno, los que circulan por acá, circulen por otro lado, ustedes manifiéstense por acá. ¿Cuál es ese punto medio entre esa famosa frase que mis derechos empiezan o determinan los tuyos? Que es un poco ilusa, ¿no? Porque siempre hay un choque, obviamente, de derechos. Sí, siempre va a haber, en determinadas situaciones siempre va a haber un conflicto y hay que ver cómo se soluciona ese conflicto. Voy a poner un caso extremo. Si está pasando una ambulancia, evidentemente tiene que correrse, tienen que hacerse a un lado. Pero hay derecho de manifestación, hay derecho de protesta, sí hay derecho de protesta, pero eso no puede llegar a un extremo de cerrar completamente las calles. No puede ser eso. ¿Qué le ha parecido la labor del Ministerio del Interior? Claro, en un principio, digamos, hubo críticas respecto de haber acusado de pertenecer al Movadef, no pruebas, haberle dicho, por ejemplo, a la ministra que no se reúna con Pedro Castillo. Esto seguramente ha frenado también algunas negociaciones, pero más allá de eso, si bien han habido algunos detenidos, no ha habido violencia y sobre todo no ha habido ninguna muerte que lamentar. A Dios gracias. ¿Qué le ha parecido? Porque han habido muchas críticas al ministro Basombrío. Nuestra principal preocupación es que en un momento de negociación el Ministerio del Interior hace señalamientos, hace imputaciones, pero no presenta las pruebas. Y en un momento, como usted bien acaba de señalar, que se estaba negociando, estaba a punto de cerrarse este diálogo, en ese momento es que
se deslegitima a una de las partes. Nosotros no sabemos si finalmente eso no es el señor Castillo. Bueno, el problema es ese, ¿no? Que nadie lo sabe finalmente. Bueno, pero el Estado, el Ejecutivo tiene todas las herramientas para demostrárnoslo o no. Pero en cualquier caso, nosotros desde la Defensoría no individualizamos la representación. Para nosotros la representación son todos los representantes regionales de los profesores. Pero lo que nos interesa, de nuevo, es que se retomen las clases. Eso es lo más importante para la Defensoría. Correcto. Defensor, el tema de Nadine Heredia, yo le quería hacer la pregunta, porque se habló mucho y Nadine Heredia también en un comunicado mostró su malestar con la Defensoría del Pueblo porque ella había presentado una denuncia en la cual ella sentía que era justo recibir el respaldo de la Defensoría por la manera como el fiscal había ido justamente al colegio de sus hijas a buscar información respecto del viaje de las mismas. ¿Cómo fue un poco ese proceso? Bueno, nosotros hicimos la investigación. Ok. Y el propio abogado de la señora Heredia reconoció quien hizo público fue la señora Heredia a través, entiendo, de un tuit. No fue el fiscal. El fiscal más bien utilizó un procedimiento más discreto, reservado. Correcto. Quien hace público eso es la señora Heredia. Claro, pero lo que acusa Nadine Heredia es que más allá de quien hizo público la visita fue que por el solo hecho de haber hecho la visita había puesto en una situación complicada a las hijas de la ex primera dama Nadine Heredia. ¿Usted no comparte ese punto de vista de la ex primera dama? Sí, lo que sucede es que hasta donde hemos podido nosotros averiguar y por lo que nos ha respondido la Fiscalía, esto se ha hecho dentro del marco de la ley, no se ha transgredido ningún No se ha derecho. transgredido ninguna ley. Ok, y finalmente concluyeron ¿qué? Para el conocimiento de nuestros televidentes. Que no había habido una afectación. No han presentado o no han recibido ningún reclamo de No. la defensa de Nadine Heredia. No. Pero ha leído los comunicados, está con ese malestar. Ella hubiese esperado otra cosa de la Defensoría del Pueblo. Para ustedes no hubo una afectación del derecho de las hijas de la primera dama. Sí, la Defensoría trata de ceñirse rigurosamente a las normas y a los derechos que se le confieren a las personas. Doctor Gutiérrez, el tema del Tribunal Constitucional, yo le quería pedir justamente su opinión porque se ha generado no toda esta polémica por algunas declaraciones. Primero la filtración, obviamente, de una sentencia que todavía no ha sido comunicada de manera oficial y las reacciones. ¿Hay alguna posibilidad de que el Congreso pueda no, aceptar y cumplir el fallo del Tribunal Constitucional? ¿Cuál es su punto de vista como jurista, como defensor del pueblo? Permítame señalar tres cosas en relación a la supuesta sentencia del Tribunal Constitucional. Digo supuesta porque hasta ahora no conocemos la... Claro, han habido dos comunicados del tribunal, pero en ninguno han dicho cuándo o cómo nos van a dar finalmente la sentencia. Primero final. expresar una preocupación, porque no es posible que nosotros conozcamos sentencias a través de filtraciones por las redes. Sí. Esto es particularmente preocupante, inquietante, porque estamos hablando del máximo tribunal de justicia constitucional y no es la primera vez. Por lo tanto, sí llama la atención y esperaríamos que se inicie una investigación en el Tribunal Constitucional para saber qué... Así lo han anunciado, sí. Y que nos den los resultados de esa investigación. Correcto. En segundo lugar, la norma tiene un propósito, desde luego, legítimo, un propósito encomiable, es decir, evitar el transfugismo. Y en la legislación comparada han habido casos donde el diseño normativo ha transgredido leyes, ha transgredido normas constitucionales. El caso de Español, donde se reguló el transfugismo con la expulsión del congresista y el Tribunal Constitucional señaló que esa norma era inconstitucional, el Tribunal Constitucional Español. En Colombia también existe una norma parecida, pero el tribunal no la ha declarado inconstitucional. ¿En dónde está el problema o dónde está la diferencia entre una y otro modelo? Que hasta dónde llega y qué tan taxativa es las imputaciones que se hacen respecto de las conductas. Pareciera que esta norma es demasiado abierta y que no se puede identificar bien cuáles son las conductas y las sanciones son muy severas y se restringen determinados derechos. Y estoy hablando en condicional porque yo no he podido leer la fundamentación de la sentencia.
del tribunal, porque no la conocemos. Por eso, estoy hablando un poco a partir de la legislación comparada. De nuevo, la norma tiene un propósito legítimo. Sí. Pero el problema es cómo se ha diseñado y veremos cuál es la fundamentación del Tribunal Constitucional para haberla declarado, por lo menos aparentemente en parte inconstitucional, o por lo menos en una interpretación parece ser inconstitucional. Y en relación a la pregunta puntual, sí, si el Congreso puede o no incumplir una sentencia del Tribunal Constitucional, de ninguna manera puede suceder eso. O sea, ahí sí han fallado algunos los que han dicho que no, que vamos a ver si es que no, porque incluso Juan Cheput ha dicho que hay una autonomía del legislativo, ellos verán si es que acatan o no el fallo del tribunal. No, eso es muy difícil. A ver, vamos a ser sumamente enfáticos en esto. El artículo 200 de la Constitución señala claramente que el tribunal no solamente se puede ocupar de hacer el control de las normas que se dan, sino también del reglamento del Congreso. Okay. Por lo tanto, esta no es una interpretación libre del Tribunal Constitucional, literalmente está en la Constitución. Entonces no hay posibilidad que el Congreso diga, bueno, como no me gusta, como no estoy de acuerdo, entonces yo no cumplo. Correcto. Porque es escamotear una sentencia del Tribunal Constitucional, entonces con el mismo criterio el Poder Judicial podría decir lo mismo, o el Poder Ejecutivo también podría decir lo mismo. Claro, yo soy autónomo, soy un poder autónomo, y finalmente el tribunal mejor lo desaparecemos. Claro, entonces esa creo que es es un grave error hacer esa afirmación. Definitivamente el Congreso no puede señalar que va a incumplir una sentencia del Tribunal Constitucional. Correcto, la cita era esta, ¿no? Juan Cheput señaló a Correo que la autonomía del legislativo incluso permitiría que tranquilamente no se acate el fallo. No está de acuerdo con esa. Lo que sí podría hacer es que a partir de la sentencia, y de nuevo tendríamos que revisar de qué se trata, cambien la norma. Cambien la norma, pero no incurriendo en los mismos... sino buscando adecuarlo un poco a los fundamentos. Correcto. Eso es la autonomía del legislativo. Ahora, ayer conversaba con el analista político César Campos y periodista y decía que, claro, también pareciese que hay algo más también. O sea, es decir, el Congreso, propondrá justamente a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Hay un tema de el fallo del tribunal respecto de el frontón, como que siempre queda esa sensación de que se politizan los nombramientos del Tribunal Constitucional. Cuando un partido político nombra a los suyos, todo bien, pero cuando siente que esos miembros del tribunal no son los que su partido hubiese querido poner, el tribunal no sirve para nada, como lo ha dicho el congresista Mulder. ¿Qué sensación le queda ahí? ¿Qué podríamos hacer para que no sea una cuestión de que si es que fallan o no en mi favor, sino que uno diga, bueno, ok, han fallado en contra, pero este tribunal tiene todos los pergaminos, tiene toda la reputación y finalmente hay que acatar el fallo, le guste uno o no? Sí, bueno, la elección política no necesariamente es una elección que está preñada de alguna influencia política, arbitrariedad. No, de hecho es política, pero la política no necesariamente tiene que ser mala. En Estados Unidos el presidente elige a dedo. Al presidente de la Suprema Corte. Correcto, y además es hasta que se muera. Y nadie cuestiona eso. Y en el Perú, yo diría que la mayoría de elecciones que se han hecho de representante del Tribunal Constitucional, bastaría mirar la nómina de los elegidos antes y ahora y ver que hay personalidades que tienen una trayectoria, que conocen el tema. Puede ser que nos guste o no nos guste su sentencia, pero yo diría que si hacemos las sumas y las restas, el Congreso en la mayoría de veces ha elegido gente con cierta trayectoria y que ha hecho un buen papel en el Tribunal Constitucional. Correcto. Solamente para cerrar este tema, porque usted me daba los ejemplos de, bueno, España, claro, pero España, porque aquí el tema era, claro, transfugismo. Primero la definición de transfugismo. Hoy día Rosa María Palacios, en el programa que tiene La República, hacía la diferenciación. Ella decía, el tribunal ha diferenciado entre transfugismo y disidencia, porque claro, habría que definir qué es exactamente transfugismo. Cuando Miguel Ángel Torres, el congresista, dice que el fujimorismo efectivamente asume la responsabilidad del transfugismo de los años 90, inicios del 2000, era pues una compra, ¿no? Aquí estamos tratando de meter transfugismo, lo que por ahí puede ser una legítima disidencia. Es que hace un momento justamente dije eso, es que estamos hablando de un concepto demasiado abierto. Eso, habría que cerrar... Claro, a eso me refería hace un momento, que nosotros necesitamos
tipificar bien o hacer una taxonomía clara. Y eso no lo ha visto en la ley del Congreso. Es que eso no está, justamente. Sí. Es que permite que legítimas salidas de un colectivo pudieran ser calificadas de transfugismo. Correcto. Y teniendo en cuenta también la debilidad de los partidos políticos, ¿no? Porque cuando hablaba de España, claro, en los últimos años hemos visto la novedad de tener a Podemos y Ciudadanos, pero históricamente ha habido un bipartidismo como en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí hay partidos fuertes. Claro, el tema de que haya una disidencia o transfugismo sí podría ser equiparado por la historia que tienen los partidos políticos en ese país. Bueno, en Estados Unidos no existe ley... ahí sí se pueden cambiar de... No, más bien, en los últimos 40 años... han habido muy pocos cambios. ¿Por qué? Por la fortaleza institucional. Eso. Y cuando alguien quiere ser secretario de Estado, tiene que renunciar. Correcto. En Europa, salvo España, tampoco existe este tipo de normas. De prohibiciones. Este tipo de normas porque hay fortaleza institucional. ¿Dónde hay? En América Latina, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en Perú, en España. Bueno, yo tenía entendido que Winston Churchill incluso cambió también del Partido Conservador al Partido, claro, al Partido Laborista. Pero había una pregunta que me quedaba. ¿No hubiese sido mejor incluir el tema del transfugismo dentro de esa reforma holística integral de esa reforma política electoral que se supone que es la que nos prometen en un corto, mediano o largo plazo? Aún no lo sabemos. ¿No hubiese sido mejor? Es que ese es el lugar, yo diría, más apropiado. ¿Por qué? Podrían ensayarse muchos mecanismos legales. Me parece que fue Víctor García Toma quien planteó que podría plantearse que los partidos no, comillas, recojan a aquellos que han renunciado a otros partidos para cuando en la próxima oportunidad que van a presentar no estén en determinadas listas. Siempre que estemos hablando de la figura de tránsfuga y no aquel que sale legítimamente. La importancia de definir eso de manera mucho más acotada, ¿verdad? Así es. Doctor Gutiérrez, el gobierno, no solamente el gobierno, el Congreso, todas las instituciones y la lucha contra la corrupción, ¿a usted le parece que estamos haciendo de esta crisis una oportunidad o le parece que más bien, digamos, las principales instituciones del Estado le están corriendo un poco y no están queriendo encarar el tema de la corrupción como podría hacerse, tipo el caso de Brasil? Claro, ellos han sido, digamos, los pioneros de la corrupción, pero me parece que ahí sí se está dando una transformación importante a partir de los descubrimientos de la corrupción. Su lectura del caso. Yo creo que aún nos queda una pequeña pero clara oportunidad de hacer algo importante en esta ola de corrupción que ha venido a propósito del caso Lavallato. Pero lo que estamos haciendo, desafortunadamente, no se revela como un verdadero aprovechamiento de esa oportunidad que se da a propósito de esta crisis de corrupción. Y voy a poner algunos ejemplos para ser puntuales. Más de uno se ha preguntado por qué nos pasó esto, por qué tenemos 200 años de corrupción, por qué la corrupción aparece y reaparece, ¿qué hemos hecho mal? Yo diría al revés, no qué hemos hecho mal, qué es lo que no hemos hecho. Lo que no hemos hecho es encarar la corrupción de una manera mucho más seria, como una verdadera política del Estado. No tenemos, Cristian, ni siquiera un Estado que genere información respecto de la corrupción. La información que se crea en la Fiscalía es diferente a la del Poder Judicial, es distinta a la de la Procuraduría, es diferente a la de la Contraloría. En consecuencia, si no generamos información, ¿cómo vamos a saber cómo enfrentar a la corrupción? Porque la corrupción tiene 1000 rostros, tiene rostros distintos. La corrupción en el Ministerio de Transportes es diferente a la corrupción en la Fiscalía, es diferente a la corrupción que puede haber en educación, y no la conocemos, y a veces queremos, con una sola política o una sola medida, queremos solucionar todo el problema de la corrupción. Yo creo que uno de los temas más importantes que tiene que encarar ahora el Estado es poder cuantificar el daño. Si no podemos cuantificar el daño, nosotros no podemos entrar a una suerte de, comillas, negociación con las empresas. Porque las empresas te dicen, bueno, mira... te cuentan la parte que les conviene contar. Yo voy a entregar lo que he coimeado, pero eso es
absolutamente risible. Sí. Existen distintas formas y modelos Correcto. para poder cuantificar el daño. Y te adelanto algo. Entonces hay que hacerlo de manera seria, Sí, técnica. te adelanto algo. La Defensoría viene trabajando Ah, bueno, qué buen dato. un ¿Pero qué? informe respecto del modelo de cómo tiene que cuantificarse el daño. Está hablando que eso podría ser de mucha utilidad para la Procuraduría, este famoso tema que se discutió de cómo poder... Pero ¿no le preocupa, por ejemplo, que nos hayamos quedado solamente en una empresa que se supone es la corrupta? Aquí en el Perú todo el mundo habla de que sería una única empresa, Odebrecht. Curiosamente, la única que ha confesado sería la única corrupta, y el resto no hay más corruptas en este país. Sí, pues ese es el problema que ahí la Fiscalía y la propia Procuraduría tienen un papel que cumplir. Yo te adelanto que no, definitivamente, por la información que existe, no solamente es Odebrecht, también es SOAS y también hay probablemente pronto otras empresas que han participado de estos actos de corrupción. ¿No le da la sensación que a veces, digamos, el tema es, uy, no vayamos a levantar tanto la corrupción porque esto va a afectar a nuestro crecimiento, a nuestra economía? No, yo diría al revés. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por luchar contra Sí, yo la pienso corrupción. como usted, pero ¿usted para cree que consumir. esa posición es la de, por ejemplo, este gobierno o mucha gente en el sector empresarial en el Perú? No, yo no podría hacer esa afirmación. Lo que creo es que tenemos que todos comprometernos con luchar contra la corrupción, y si ese fuera el caso de algún funcionario, pues tenemos que señalarlo inmediatamente. Solo una última, ¿quién debe liderar en el país la lucha contra la corrupción? Si es que debería haber un liderazgo único, o bueno, un liderazgo, porque pueden haber muchos líderes, pero alguien finalmente, ¿cuál debería ser, no sé, el ambiente, el espacio? ¿Dónde? Porque finalmente, ¿dónde coordinar, sin perder las autonomías, la coordinación que debería haber entre Ministerio Público, Poder Judicial, Procuradurías, Ministerio de Justicia? ¿Cuál debería ser ese espacio? Para mí, para nosotros, quien debe liderar la lucha contra la corrupción es el presidente de la República. El presidente de la República. Porque este es un tema tan importante, afecta de una manera transversal al país, afecta a tantas instituciones del Estado, afecta a la sociedad, que el presidente tiene que liderar Correcto. la lucha contra la corrupción, porque los grandes temas siempre los pone el presidente de la República. ¿Y lo los está impulsa. haciendo bien como usted esperaría que lo haga? A mí me preocupa. Aún tengo, como dije hace un momento, tengo una pequeña, Pero cuando clara eso es lo que posibilidad. cuando usted empezó con esa frase me queda claro que usted no está satisfecho, pero abriga esa última esperanza. Quiere decir que obviamente no está satisfecho hasta el momento lo que ha visto. No, nosotros no estamos satisfechos, pero tenemos todavía la esperanza de que el presidente y el gobierno puedan liderar una auténtica lucha contra la corrupción. Defensor, Walter Encantado. Lutero, muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa, nos acompaña el congresista Alberto de Belaúnde. Regresamos con él, no se muevan. Si cuando nos quedamos sin agua un día es un problema, imagínate lo que sienten 4 millones de peruanos que todavía esperan tener agua en casa. Ya no pueden esperar más. Para darles agua, el gobierno está construyendo muchas obras y ha creado el programa Agua Segura. Pero tú que ya tienes, también tienes que mojarte. Necesitamos que pagues tu recibo y que cuides el agua. Acorta un minuto tu ducha. Cierra el caño mientras te lavas los dientes. Arregla esa tubería que gotea hace meses. Eso hace la diferencia. Para que todos tengamos agua, todos tenemos que mojarnos. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. En Paraíso trabajamos hace 50 años, velando el sueño de todos los peruanos. Paraíso, paraíso. Perfección, que hace la diferencia.
Bien, amigos, como lo anunciamos, está con nosotros el congresista Alberto de Belaúnde. Congresista, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, para empezar con un proyecto de ley que usted viene respaldando e impulsando, ¿no? Legalizar uso de la marihuana medicinal en Perú. Son 3 proyectos. ¿Hay alguna diferencia entre esos 3? Un poco, ¿cuál es la diferencia entre cada uno, el suyo fundamentalmente? Sí, yo, reconozco el liderazgo que ha tenido el presidente Kuczynski y el gobierno en ese tema. Ellos presentaron el proyecto original, que si me preguntas, reconozco el liderazgo, pero creo que fueron un poquito conservadores, porque lo único que permite es la importación del aceite de cannabis. Cierto. Pero si uno conversa con las mamás de los pacientes que tienen esta organización Buscando Esperanza y Mamá Cultiva, lo que te dicen es los precios serían prohibitivos para nosotras, con lo cual no se estaría solucionando de todo el problema. Sí. Entonces, junto con la colega Tania Pariona, hemos elaborado un proyecto de ley que va más allá y que incluso permite que se formen asociaciones para cultivar y producir el aceite de cannabis. Todo esto absolutamente regulado, para asegurar que el fin sea medicinal. Porque claro, muchas personas nos están viendo en su casa y dicen esto es una excusa para que cualquiera pueda fumarse su tronchito y decir que es medicinal. Pero no, acá hay varias diferencias que hay que aclarar. La primera, no se trata del tronchito, se trata de aceite de cannabis, no es el que se usa recreativamente. La segunda, no es que alguien puede decir, oye, me duele la espalda o he tenido una semana muy estresante en Canal N. Me quiero relajar, me quiero relajar. Es, medicinal. No. Implica para enfermedades críticas y deshabilitantes. Ok. Y para tú ser paciente necesitas que un médico colegiado te recete esta medicina. Tiene que ser unas medicinas permitidas, que está establecida en la ley, y tienes que formar parte de un registro de paciente. Okay. Estamos pensando, por ejemplo, personas que tienen esclerosis múltiple. Sí. Estamos pensando... Alzheimer, epilepsia, autismo. Exactamente. Cáncer. Y lo que hace, nadie sostiene que esto va a curar a las personas. Eso está claro. Pero ¿sabes lo que le da, Cristian? Dignidad, Sí. calidad de vida, Sí. la posibilidad, y todas las mamás que tienen hijos con enfermedades críticas y que han acudido al aceite de cannabis, y una niña de menos de 6 años que pasa de tener 50 convulsiones al día a tener una. Con lo cual esa niña puede jugar, esa niña puede sonreír, esa niña tiene una vida. Tal cual. ¿Cómo es el consumo? O sea, ¿el aceite que son unas gotas que se mezclan en un líquido o algo así? Son unas gotas que se da al paciente determinadas horas, todo esto absolutamente regulado por médicos. De hecho, para que tú puedas acceder al aceite de cannabis, en el proyecto que estamos presentando tienes que tener un médico tratante al costado en todo momento. Ahí nos topamos con algunos problemas. Por ejemplo, claro, van a haber algunos doctores que efectivamente fomenten este tema, pero otros doctores que justamente porque es algo novedoso no estén muy llanos, muy dispuestos. Dependerá de cada finalmente paciente. Como sucede, Cristian, en con todo. Cualquier medicina y cualquier pastilla. Siempre tienes los médicos que son más conservadores y los médicos que están dispuestos a explorar alternativas nuevas. Pero algo importantísimo del proyecto es que además de legalizar el consumo medicinal del cannabis, también permite la investigación científica. Porque lo que está pasando es que, claro, durante 30, 40, 50 años hubo muchos estigmas con el cannabis, con lo cual la investigación científica avanzó poco. Pero ahora que tienes países como Israel, Australia, Estados Unidos, Chile, que están usando el cannabis medicinal, la ciencia está avanzando muchísimo. Con lo cual, si el proyecto de ley prospera, como esperamos que prospere, vas a poder tener a la Universidad Cayetano Heredia, a diferentes espacios especializados, investigando y encontrando nuevas propiedades. Además, si es un doctor y un buen profesional, una vez que se legalice, tendrá por un tema de profesionalismo, investigar un poco más sobre una opción que termina siendo legal. Exactamente. Ok, ahora, pero el otro tema, porque claro, en la primer proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, claro, solamente se podía importar, los precios eran prohibitivos, además creo que era una sola marca, pero cuando tú al decir que se pueda cultivar aquí en el Perú, abres también obviamente la posibilidad de que se pueda colar. Es decir, el riesgo es mayor. Nadie está diciendo que lo que la ley busque es dejar una ventanita por ahí, pero el riesgo es mayor, porque por ejemplo, el aceite tendrá sus derivados que se podrán usar para otras cosas. No, yo te aseguro que los casos de uso de cannabis de manera recreativa
va a seguir sucediendo como ahora, que Sí, va a ser una actividad al margen de la ley. Pero le hemos puesto tanta regulación a las asociaciones de cultivo de cannabis, que debida al Ministerio de Agricultura, tienen que indicar poco más hasta cuántas hojitas tiene la planta. Una cosa muy regulada. Nadie que quiera hacer una actividad ilegal con el cannabis va a usar este mecanismo. Nosotros hemos asegurado de poner todos los candados. Y ojo, llegará el momento también donde debatiremos más adelante la legalización del cannabis para usos recreativos. A ver, buen punto. Pero yo no escapo a ese debate. Okay. Pero creo que ahorita, por la urgencia y porque tiene un rostro de un niño enfermo que necesita dejar de sentir dolor, creo que hay que centrar el debate solo en el cannabis medicinal, porque además se puede lograr el consenso. Uno conversa con distintos congresistas de distintas fuerzas políticas y están dispuestos a aprobarlo si se garantiza que es para el uso medicinal. Ok, buen punto, pero entonces me imagino que tú estás a favor también del uso recreacional de la marihuana. Sí, sin duda. Ok, pero yo despenalizaría el uso del igual cannabis. Que yo. Así es. Pero a ver, algunos te podrán decir, bueno, pero claro, que vivo el congresista de Belaunde, esto está queriéndolo poner, nos está diciendo que es por un tema prioritario finalmente de las personas que están sufriendo, pero este es el primer paso para después justamente lo otro. Por el contrario, sabes que yo el otro día estaba pensando, yo creo que si se aprueba el uso medicinal del cannabis, va a ser más difícil conseguir recreativo. Porque recordemos que estamos hablando del aceite de cannabis. Sí. No estamos hablando de la planta ni del ronchito. Entonces, una vez que se logre para lo que se necesita urgentemente de humano, vacías de contenido cualquier agenda más amplia. Si el tema de fondo fuese lograr la despenalización, lo planteas en un término general y ahí metes todo. Ahora, ¿este aceite de cannabis es el mismo aceite que también algunas personas lo fuman? O sea, ¿es el mismo aceite? No, es otro también, sí, ¿no? Porque creo que le quita también, digamos, los efectos alucinógenos. O sea, son otros... Y además, uno conversa con los médicos que ya usan el aceite de cannabis y hay un nivel de sofisticación. Porque una de las cosas también que nos decían de los problemas de la importación es, oye, tal vez este aceite de cannabis A no le hace al paciente. Ok. Entonces tienes que ver cuál de las múltiples posibilidades de aceite le hace. Entonces hay un tema de personalización que es porque necesario. Finalmente los grupos, digamos, ¿cómo se llaman las asociaciones? Que finalmente tendrá que definir qué tipos de plantas de acuerdo a los efectos que cada una generará en los tipos de enfermedades. Y también se acepta la importación. Y finalmente que sea el mercado el que decía, bajarán los precios, se generarán mercados competitivos y finalmente el gran beneficiado serán los pacientes que tanto lo necesitan. Ok, ¿qué falta? Digamos, ¿qué apoyo hay actualmente? ¿Con cuántos votos cuentas? ¿En qué etapa está? ¿Esto en qué comisión se ve primero? El proyecto ya se presentó, ya lo expusimos en la Comisión de Salud, incluso tuvieron el buen gesto de invitar a las madres para que expongan. Lo que necesitamos ahora es que la Comisión de Salud priorice el tema en su agenda, que haga un predictamen, que escuche a todas las voces, a todos los que quieran participar en este debate, pero que se actúe. Y yo espero que antes de fin de año podamos contar con esta ley. Tú ponte a pensar, Cristian, si tú conversas con las mamás de Buscando Esperanza, de Mamá Cultiva, son mamás. No son científicas, son mamás que están dispuestas a hacer una actividad considerada ilegal por el Estado simplemente para que sus hijos tengan una mejor vida. Entonces, como Estado estamos fallándoles, porque estamos dejando que los prejuicios, las ideas preconcebidas, guíen lo que es una política pública de salud. Pero a ver, congresista, usted ha dado un punto clave, entonces, porque finalmente ellas de alguna manera ya están buscando anexarse este aceite para mejorar la vida de sus hijos siendo ilegal. Esto lo único que haría es despenalizar algo que ya viene siendo una realidad. Permitiría que muchas más personas lo puedan acceder a eso. Exactamente. Y le estamos poniendo un rostro humano al debate. ¿Fuerza Popular tiene el apoyo? Porque son finalmente quienes atan y desatan en el Congreso. He conversado, por ejemplo, con la congresista Leila Chubán, que además ha trabajado mucho el temas vinculados a salud. ¿Qué pasa, congresista? Que Leila Chubán no es referente. No, pero también le he conversado... Fuerza Popular. Ella apoya muchos proyectos que en Fuerza Popular no son muy bienvenidos. He conversado con Miki Torres, con Úrsula Letona. Y ahí estamos hablando. Hay el interés de apoyar ese tema. Hay que ver el detalle, ¿no? Y estamos dispuestos a encontrar una fórmula mediana de consenso, ¿no? Dispuestos acá también justamente para generar el debate, para que toda la opinión pública esté al tanto. Congresista, cambiamos de tema. El Tribunal Constitucional, esta sentencia que finalmente no es que se ha filtrado,
¿Cuál es un poco su posición? Primero, recordarnos su posición respecto de la ley inicial antitránsfuga del Congreso. Yo voté a favor de la ley. Ok. Y con la autoridad que siento que me da el considerar que la ley es constitucional, tengo que decir que sea cual fuese la decisión del Tribunal Constitucional, el Congreso está en la obligación de aceptar la sentencia y de cumplirla. Ok, entonces por un tema de principio, ok. Impresionante. Por más que sientas que se equivocara el Tribunal Constitucional, hay que cumplir lo que dice el La Tribunal. criticaré, escribiré un paper para alguna revista de Derecho, como profesor de Derecho Constitucional, y digamos, ahí mantendré las diferencias. Pero me parece inaceptable que hayan congresistas que sugieran la no aceptación del fallo. A ver, empezamos con la de Mauricio Mulder, por ejemplo, ¿no? Que además ha adjetivado al Tribunal Constitucional. No, y además con ese argumento que el Congreso es un poco una especie como de isla ausente de control en un Estado constitucional, y eso no se sujeta a ningún tipo de análisis. Es más, recordemos que el expresidente Alan García, cuando consideró que sus derechos estaban siendo afectados por la mega comisión investigadora, acudió al Poder Judicial, presentó un amparo, y un juez constitucional corrigió y enmendó la plana al Congreso. Ahí no escuchamos a Mauricio diciendo no puede ser que el Poder Judicial se meta al Congreso. Otros congresistas sí lo dijeron, pero obviamente Mauricio Mulder apoyaba la posición contraria. Y en ese caso yo creo que el juez, que más fue el mismo juez que le dio la razón a Discanseco, a Javier Discanseco, en el tema de su sanción ética, dijo, entre otras cosas, y escúchame, en un Estado constitucional no hay un solo organismo o entidad que puede estar por encima de la Constitución. Y hay una serie de principios y derechos de la Constitución que todos tenemos que respetar, más aún quienes hemos jurado proteger la Constitución. Juan Chepú también lo dijo, que finalmente no, digamos, la autonomía del Congreso permitiría justamente no acatar este fallo. ¿Te ha sorprendido que alguien de tu bancada también tenga esta posición? ¿No se ha conversado internamente en la bancada de Peruanos por el Cambio? Es que todavía no hay sentencia. Yo creo que una vez que tengamos sentencia, sin duda va a ser un tema de agenda de la bancada. Juan es una persona con mucho conocimiento del Estado, no es abogado, pero tiene un gran conocimiento del derecho constitucional, y yo sé que va a entender que es absolutamente indispensable que acatemos la sentencia, porque si no, ahí, además, ¿con qué autoridad moral le podemos pedir a los ciudadanos que cumplan con la ley? Pero que no manejen borrachos en la madrugada generando el accidente que acaba de suceder. Sí. ¿Con qué autoridad si nosotros, que somos los que emitimos normas, no estamos dispuestos a acatar algo que establece la propia Constitución? Pero usted, como experto en derecho constitucional, ¿cree que finalmente es constitucional y a usted le gustaría que se reafirme la ley planteada por el Congreso de la República? Yo creo que es constitucional. Es cierto que hay un tema que es muy difícil de regular respecto a cuando la separación es por un tema de conciencia. Sí. Pero también es cierto que si uno llega con una plataforma electoral al Congreso y termina renunciando, está no cumpliendo con lo que le dijo al ciudadano. Pueden ser motivos absolutamente válidos, pero igual algún tipo de consecuencia tiene que haber. Y pero, por ejemplo, siempre se ponía el ejemplo del Partido Nacionalista durante el gobierno anterior, que finalmente uno diría que el que cambió la plataforma con la cual llegó fue el gobierno y el Partido Nacionalista. Rosa María Palacios, perdón que te interrumpa, congresista, decía hoy día en la mañana, el Tribunal Constitucional ha diferenciado, no imagino, de acuerdo a lo que se ha filtrado, entre transfugismo y disidencia. Va a ser interesante leer ese análisis, pero lo que yo diría es, los congresistas del Partido Nacionalista no dijeron nada en la segunda vuelta. Cuando ocurrió lo de la hoja de ruta y eso, se quedaron callados y siguieron apoyando bien Tumala. Sí. Esperaban que no cumpliese su palabra de la segunda vuelta. ¿Cuál era el cálculo ahí? Entonces, creo que este tipo de normas lo que hacen finalmente es que seamos más serios a la hora de plantear una plataforma electoral. Y por eso me pareció una norma positiva que además, recordemos, esta idea no es una idea que viene del fujimorismo. Es una idea que se discute en sociedad civil y en la clase política hace años. Sí. Henry Pease, que en paz descanse, el recordado maestro, era incluso más radical. Decía que aquel congresista que se pasaba a otro grupo político debía perder su escaño. Sí. Esa posición fue más moderada, digamos. Sí, pero claro, digamos, algunas voces
coherentes que dicen que el espacio perfecto era dentro de la reforma política y electoral. Haberlo hecho antes parecía que efectivamente era una manera de controlar que nadie se les vaya a ir. Lo interesante, Cristian, es que el constitucionalismo moderno, los que entendemos la Constitución como un documento vivo, damos la bienvenida a las posiciones contrarias. Y el debate enriquece mucho y nos muestra justamente la vigencia de la Constitución. Lo que no se puede permitir es la simple idea de como yo soy un poder del Estado, no cumplo lo que dice la Constitución o no cumplo lo que dice el máximo intérprete de la misma. ¿No le preocupa que Giulio Violeta esté, digamos, prácticamente en un afán de lograr este tema? Se dicen lo que usted me comentaba, que más bien habría querido como ejercer un poco de presión contra algunos magistrados, que por ahí no se vayan a tirar para atrás, que por aquí, digamos, o sea... No hay una preocupación, yo a veces lo preguntaba a Roberto Vieira, pareciese que quisiese tener un arma, Giulio Violeta, y el grupo, obviamente, estos congresistas que no gobiernan, que no le hacen caso a Fernando Zavala, según el propio presidente del Consejo de Ministros, para tener un arma de presión contra el presidente Kuczynski, porque sienten que no les hace caso a ese partido que lo llevó a la presidencia o viceversa, como usted lo quiera ver. No creo. Yo creo que a ver, somos una familia a veces con un poco... Finalmente, si el tribunal aprobase, ¿no? Se confirmase lo que se ha soltado, ¿no cree que Giulio Violeta se pararía? ¿No cree que se rompería la bancada? No lo creo, ¿no? Y además ellos nos lo han dicho de manera bastante clara ante la especulación de la prensa. Creo que a veces podemos ser una familia un poco disfuncional, pero como toda familia disfuncional que tiene sus peleas, sus encuentros, en los momentos claves estamos unidos. Y por eso cada vez que un ministro nos ha necesitado en el Parlamento, cada vez que el Ejecutivo ha mandado un proyecto de ley, la bancada está unida y los ha apoyado. Las críticas que le hacen al presidente, al gabinete, ¿no? Respecto de que no escuchan a la población, el 19% de aprobación contra el 70 y tantos de desaprobación. ¿Hay algún cambio? ¿Cree que el gobierno está haciendo las cosas bien? ¿Falta algo? ¿Cuál es su impresión desde el Congreso de la República? Yo creo que siempre hay cosas perfectibles. Creo que también siempre podemos afinar más la relación entre bancada y gobierno. ¿Pero afinar más o cree que se necesita un cambio de timón? No, yo respaldo a Fernando Zavala. Sí, pero no de personas, sino por ahí de hechos, de ejecutar, de concretar algunas cosas. Yo creo que vamos a ver en estos meses el fruto de lo que hemos sembrado en este primer año. Sí creo que en el aspecto de comunicación política hay mucho que se puede mejorar. Comunicación nada más. Yo te pido que volvamos a hacer un balance en diciembre. Vale. Invítame, yo vengo con un panetón bajo el brazo. ¿Diciembre qué año? Este año. Este diciembre, Y yo creo que vamos a notar cambios importantes de la manera como el gobierno, y no solo el gobierno, nosotros también nos relacionamos con la ciudadanía, porque lo cierto es que hay una crisis que va más allá del gobierno. La aprobación del Congreso... El Congreso es igual. Es igualito. Es la clase política, uno podría decir. Exactamente. Entonces hay una reflexión mayor que se da aquí. Ya estamos haciendo. Congresista Belaúnde, un placer como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Está Julio Vilches con nosotros, va a comentar, ¿no? Porque se viene picante, las ilusiones, ¿no? Van increciendo de cara al partido del día martes. Venimos con eso, no se muevan. En Paraíso trabajamos hace 50 años, velando el sueño de todos los peruanos. Paraíso, paraíso. Perfección, que hace la diferencia. Otto, ¿tú qué sabes? Tengo una platita y la quiero invertir. Perfecto. Conmigo desarrollarás tu olfato financiero. Trae tu dinero y te ayudaré a cumplir tus planes. Así deposites 10,000 soles aquí, tu dinero no crece. Dame tu dinero y llévate un lindo obsequio. Te da regalitos, pero te paga muy poco. Espera, por allá huele bien. Muy buena tasa, a un buen plazo y desde un monto pequeño. Así sí crece mi dinero. Depósito a plazo fijo del Banco Financiero. Rentabilidad y confianza, la mejor combinación. Mi olfato financiero nunca falla.
Cuéntanos, Julito, primera oportunidad que digamos, no la aprovechó Cristian, ¿qué tal? Cuéntame. Sí, un partido que primero Perú comenzó, insinuó, como debe ser, como local, intentar tener la pelota, tener las opciones, pero poco a poco fue decayendo. La defensa muy metida atrás, los laterales que no subían como debía ser de local, pero aparecieron dos golazos, dos extraordinarios golazos cuando Perú en el segundo tiempo pero necesitaba ser más agresivo. ¿No? ¿El primer gol a qué hora es? ¿En qué minuto? ¿Del segundo tiempo? Por ahí, ¿no? 50, claro, estamos hablando que sufrió Perú en el primer tiempo, prácticamente no estuvo atildado el juego de Perú. Ya. No se asoció Perú en el primer tiempo como se esperaba. Un equipo con demasiada paciencia. Creo que respetó mucho a Bolivia en el grado de intentar de que no salga Bolivia. Y en el segundo tiempo, cuando Perú mete los goles, sale un poco más Bolivia, se encuentra con esta pelota Gilbert Álvarez. Cáceres sale apresurado. Creo yo que debió esperar y las opciones eran mínimas para Álvarez, que venía con una marca también encima, pero Cáceres sale y regala el arco prácticamente para el 2-1 y de ahí Perú se complica. Perú se complica ahí. Perú se complica. Yo sigo insistiendo que esa bola la sacaba yo. Esa es la que el Mudo Rodríguez no la saque, esa la saco yo. Claro, también se queda lo primero que tienes deja que pasar hacer, la pelota. No, lo primero que tienes que hacer es correr hasta la línea. Tú no te miras la pelota, tú corres a la línea. Una vez que llegas, ya te diste cuenta que por la curva de la pelota vas a llegar tú primero, llegas a la línea, te volteas y ahí le esperas. Pero tú no puedes estar corriendo, bueno, en fin. Falla del arquero. En ese momento también. Falla del arquero y después falla puntual de Cáceres. Falla puntual de Cáceres. No vamos a matarlo a Cáceres. Es joven. Gareca le dio la confianza por encima de Butrón, por encima de Carvalho, pero lo importante son los 3 puntos que valen su peso en oro, ¿no? Hablábamos de 4 finales. Sí. Y esta primera, ganándola, como que ya se ganó. ¿Cuáles son los 4 partidos de Perú? Los 4 partidos que faltan. Qué rico. Pero ganando esta final te da la posibilidad de que las otras sí sean finales para ti, porque si no le ganabas en casa a Bolivia, no le ibas a ir a jugar. Claro, o sea, van a ser 4 finales siempre y cuando tú vayas ganando todos los partidos. Claro, y viendo cómo se mueve la tabla. Pierdes uno y ya olvídate de las finales. Perú ya está sexto. A ver, vamos con la tabla. Vamos con la tabla para ver un poco de las posiciones, cómo Perú ha buenos goles, 2 de fuera del área, ¿no? Muy buenos goles, 2 golazos de Perú, 2 golazos que marcaron en ese momento cuando ya Perú necesitaba golpear, necesitaba ser más agresivo. Sí. En el primer tiempo, si bien es cierto, no tuvo todas consigo, pero los laterales... Escucha, pero me ha dicho que también Dios es peruano porque hay una jugada... Hay una jugada al final, de Justiniano. ¿La tenemos la de Justiniano? Este es el resumen, este es el gol. Este es el gol de Álvarez, como te contaba. En el peor momento para Perú llega este gol porque de aquí en adelante sufre Perú, crece un poco más con Marcelo Martín. No la tenemos, le estamos dando vueltas, no sale la última jugada. Bueno, pero la última jugada, cerca, a 1 metro del arco, y Dios esperando, como dices tú, muchas veces nos ha tocado que nos empaten, que nos ganen con jugadas parecidas, pero ahora pues la votó al Justiniano, se salvó Cáceres, se salvó Perú por un 2-1, que finalmente le da a Perú oxígeno para seguir soñando. Una eliminatoria, Cristian, apretadísima en Sudamérica. Apretadísima. Quiero ver la tabla, no sé si la tenemos, por favor. ¿Sí? Sí, ahí está. Ahí está la tabla. Acércame la tabla, por favor, Chatín. A ver, Brasil clasificado. Ya. Dentro de los 4 que ya están clasificados para el Mundial. Colombia tiene 25 puntos, Uruguay 24, y de aquí comienza la lucha de Perú. Con Chile, que tiene 23, que acaba de perder en casa. Chile está herido, acaba de perder en casa y va a visitar a Bolivia con bajas importantes. No va a estar Vidal, no va a estar Jara, no va a estar Aranguis en este Chile que va a visitar a Bolivia este día martes. Un Bolivia que también tiene la sangre en el ojo por el tema del TAS y quiere ganar a Chile como quiso ganar a Perú también, pero no pudo. Ahora, Perú tiene 21 puntos, sexto lugar. Está a 2 de la posición que te da esta posibilidad de jugar un partido de repechaje. Esta posición es de Argentina. Pues aquí clasifican 4 y... 4 y el quinto es un medio cupo. Ahora, Paraguay, igual, ganó Paraguay, le ganó a Chile, tiene vida Paraguay, tiene 21 puntos, la diferencia de goles es favorable a Perú, tiene una diferencia de +0. Ecuador, vamos a visitar a Ecuador, Ecuador viene de perder, tiene 20 puntos, está detrás de nosotros, y Ecuador tiene un calendario que tampoco es fácil, ¿no? A estas alturas nada es fácil. Ecuador en casa va a enfrentar a Perú, va a enfrentar a Chile y define con Argentina de local. Así que... ahí es el próximo, a ver, ahí está, okay. Ecuador-Perú, ¿eso es a qué hora? 4 de la tarde, ¿no? Este es el día martes 5 de septiembre. ¿Quito o Guayaquil? Bolivia-Chile, en Quito, en Atahualpa de Quito. 4 de la tarde. ¿Eso es mejor? 4 de la tarde. ¿Mejor que jugar en Guayaquil cuando te hacen jugar al mediodía con un sol infernal? Sí, en verdad que sí, pero a esas alturas no puedes ver ya las condiciones, tienes que salir a ganar, Cristian. Ya a estas alturas Perú no puede estar viendo las condiciones climatológicas. La Paz, ¿no? Ahí Chile podría volver a perder. Por supuesto. Bolivia-Chile. Colombia-Brasil. Colombia-Brasil. Brasil ya está clasificado. Colombia sí tiene la premura de asegurar su clasificación y nos conviene que asegure pensando en que Perú va a ir paso a paso y que el último partido es con Colombia. Tiene 24 puntos. No hay problema. Ecuador-Perú.
en Atahualpa de Quito. Ya sabemos, la tarea es titánica, pero dentro de esta victoria también no han recibido amarilla jugadores que estaban a punto de ser suspendidos, como Cristian Cueva, como Flores, como Paolo Hurtado. Ahora, ¿lo de Argentina viene mal, Julio? O corrígeme, o es un resultado el empate. De Argentina siempre se espera el mejor resultado. Me parece que Argentina y Uruguay hicieron su negocio. Hicieron un pacto de no agresión, ¿no? Esto tácitamente, ¿no? No hablo que sea algo literal, ¿no? Hicieron un pacto de no agresión, un 0-0 que favorece. Uruguay tiene 23 puntos, Argentina tiene 22, y ahora Argentina tiene un fixture un poco más favorable, porque va a jugar contra Venezuela de local, contra Perú de local, un Perú que debería llegar con una victoria contra Ecuador ya con Argentina, pensando que tiene ya 24 puntos, hablo en un escenario favorable, ¿no? Y luego Argentina termina con Ecuador de visita. Así que y Perú, nosotros en la última fecha doble, por así decirlo, visitamos Argentina y cerramos aquí en Perú. Acá con Colombia. Con un Colombia que ya debería estar con su pasaje en la mano, ¿no? Es difícil igual, es una eliminatoria muy apretada, muy ajustada, no como la de Europa, que juegan contra Isla Feroe. Hoy día hubo goleadas extraordinarias como la de Bélgica, como la de Portugal. Acá sí es más ajustado todo. Hasta Ecuador, que está debajo de Perú, tiene opciones todavía, y Ecuador seguramente va a querer volver a meterse a la pelea ganando a Perú este día martes. Y Perú necesita otros 3 puntos que lo dejen con opciones mucho más claras de poder llegar al Mundial, ¿no? O sea, matemáticamente es posible más que nunca. Es posible, pero sigue siendo complicado. Pero claro, ¿has visto hoy día contra Bolivia? Sí, ¿Cómo se sufrió? Pero es que justamente, no más allá de que ahora sí es matemáticamente posible, es un poquito el tema de digamos... Y depende de Perú también. Pero tú ves un crecimiento, o sea, hay un correlato digamos, técnicamente, futbolísticamente, para creer que podemos finalmente llegar al Mundial. Hay un crecimiento. No en vano estamos en estas alturas, ¿no? Con opciones de clasificar a falta de 3 fechas. Ahora, Gareca perdió también mucho tiempo, ¿no? La mitad eliminatoria la desperdició Gareca. Desde el partido contra Venezuela, el 2-2 aquí en casa, en adelante Gareca cambió convocatorias, amplió el universo de jugadores, confió más en los jóvenes, dejó de convocar a Vargas, dejó de convocar a Zambrano. Mira, Farfán llega después de 17 meses y lo hizo bien, estuvo aceptable. Así que esta mitad en adelante, desde el partido contra Venezuela, lo de Gareca ha sido aceptable. Y el crecimiento ha sido ¿Cómo notorio. va a ser para el martes entonces? Vamos a verlo con el corazón en la mano, ¿no? Picante, durísimo, picante, Julito Viche. Y la gente sigue ilusionada. Ay, mamita. Qué bonito. Muchas pasiones de por medio, muchas pasiones de por medio. Sí, muchas pasiones. Muchas emociones. Nos vemos el día de mañana. Casi como Osores, ¿no? El error de... Parecido. Sácame pues, cuñado, estás como el ceviche, ya nos fuimos. Con Movistar Play, continúa viendo tus series, películas y más en otra pantalla. Muy buenas noches amigos, soy Mario Yufre en una nueva edición de Mundo Empresarial. Regresamos tras la pausa con lo que les hemos preparado. Es hora de llevar a Pelos al parque y están en pleno ¿rasking? Llegó Movistar Play, un servicio para todos los clientes Movistar. Continúa lo que estabas viendo donde quieras. ¿No eres Movistar? Cámbiate a nuestros nuevos planes Elige Más de hasta 24 GB y disfruta de megas exclusivos para Movistar Play. Aprovecha que desde 9 soles tienes el Samsung J7. Movistar, elige todo. Cámbiate hoy mismo.